el coche que vamos a estar revelando, bueno, no revelando, porque ya quisiera yo, ¿no? Vamos a estar conociendo en el 2026, ya le va a pegar a los 360 kilómetros por hora. O sea, ya va a ser el segundo monoplaza más rápido del planeta. Tú eres una de las principales figuras del automovilismo en México. Cuando estaba yo corriendo en la kart, pues nunca ni nos imaginábamos coches eléctricos corriendo, ¿no? O hubieras pensado pues, en coches que iban a andar a 50 kilómetros por hora en ese momento sin pensarlo. Bueno, pues un capítulo más de su podcast de la Fórmula E, de todo lo que tiene que ver con este serial automovilístico, básicamente de automóviles eléctricos. Y hoy tenemos el placer de saludar a una leyenda viva del automovilismo como lo es Michel Jourdain. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. Raúl, muy bien, muchísimas gracias. Y Gabriel, feliz de la vida de estar aquí. Gracias por la invitación y siempre feliz de la vida de platicar de coches de carreras. Correcto, Gabo. Vaya que sí es una enorme felicidad compartir con Michel Jourdain. Sí, es un honor estar aquí con Michel, de familia, de automovilismo, de toda la vida, de los pilotos más destacados en la historia de México. Y está hoy pues para que te saquemos un poquito de la zona de confort, Michel, y que hablemos de autos eléctricos, porque eres de toda la vida, de motores, de gasolina, de ruido. Y hoy vamos a hablar de una categoría que está creciendo cada vez más a pasos agigantados, como lo es la Fórmula E, aunque también estás familiarizado con algunas actividades de Fórmula E, ¿correcto? Correcto, y a ver, sí, soy de gasolina y de motores y todo, pero más que nada soy de coches, ¿no? Y Ese es lo que más me gusta y como piloto, al final, lo digo, si tiene volante, pedales y un asiento, sea lo que sea, feliz de la vida, lo voy a manejar o lo voy a ver y todo, ¿no? Y la competencia, el trabajo en equipo y todo es lo que más me gusta. De dónde salga la energía, ya eso es otra cosa. Oye, Michel, para quien no sepa, ¿cuántos años llevas ligado ya al automovilismo? Bueno, pues ligado, a ver, tengo 49 años y ligado prácticamente 49 años, ¿no? Porque, como decía Gabo, pues desde toda mi familia, mis papás, bueno, mi papá, mi mamá, ¿no? Pero mi papá, mis tíos, por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, entonces, pues creo que la primera carrera que fui tenía, yo creo que seguramente 2-3 meses. Sí, iba de brazos. Y a ver, corriendo ya en sí, empecé a los 12 años, o sea que tengo, pues ¿qué? Este año 37. de 88, ahorita 37 años corriendo, entonces pues sí es algo que donde estamos y seguramente estaremos toda la vida. Sí, eso te corre energía por las venas, sangre. No sangre. Recordando, yo recuerdo mucho a Michel Jourdain Jr. en la kart, hoy IndyCar, ¿no? ¿Podríamos decir que tu paso más importante en tu carrera fue ese instante cuando estuviste en kart, volviendo a abrir el espectro para mexicanos junto a Adrián Fernández, Roberto Guerrero, Mario Domínguez, o sea, con todos ellos? Sí, a ver, claro que es donde la gente más se acuerda de mí. Estuve 9 temporadas, unos años difíciles, pero al final también tuve años increíbles, que me fue muy bien, peleando por el campeonato, ganando carreras. Entonces sí es, pues como piloto, si tuviera que poner como que la etapa más especial, pues sí, definitivamente fue esa. Michel, incluso estuviste ahí compitiendo con la familia Andretti, ¿no? Con Michael Andretti, te tocó estar con él a un lado, gente de automovilismo a nivel mundial y eso te dio, digo, no competir contra ellos, sino lo que tú lograste hacer desde los 12 años, empezaste a destacar en algunas categorías de automovilismo, eras de los pilotos más jóvenes en destacar en algunas de las categorías de las cuales formaste parte, y eso te abrió camino a ser, la verdad es que en México no hay tantos pilotos, eres una de las principales figuras del automovilismo en México,
¿Cómo ves tu carrera después de tantos años de haber competido? ¿Cómo evolucionaste y quién es hoy Michel Jourdain? Pues gracias, Gabo. Y a ver, en el caso de los Andretti con Mario, por 1 año y medio no me tocó, que me hubiera encantado porque es pues uno de mis héroes, si no es que el piloto que creo que más hizo por todo lo que ganó. Uh-huh. Con Michael sí corrí muchos años, desde 96, 97, 98, 99, 2001, o sea, 6 años corrí con es más, hasta el 2002, sí, 7 años corrí con Michael Andretti. Uh-huh. Tenemos un equipo en México, Andretti Jourdain, tenemos una muy buena relación con ellos. Y cómo veo mi carrera, pues después de tantos años, que aunque, a ver, sigo corriendo ya mucho más de hobby y muy de vez en cuando. Pero, a ver, yo me considero la persona más suertuda del mundo, ¿no? Porque tuve la oportunidad de manejar coches increíbles contra super pilotos, ¿no? A ver, cuando llegué a mi primera carrera de kart, estaba, la primera de la IRL, a ver, es que en las juntas de pilotos eran pilotos de Fórmula 1 por arriba, por abajo. Pude correr con Emerson Fittipaldi, una carrera, porque fue mi primera carrera de kart en Long Beach, y después yo corrí Indy 500 y él corría en la US 500 y él chocó y fue su última carrera. Entonces ya no, pero a ver, todos estos pilotos con los que pude convivir dentro y fuera de la pista, los coches con los que corrí, pero pues haber corrido en NASCAR en Estados Unidos, el Campeonato Mundial de Rallys, el Campeonato Mundial de Turismos, las 24 horas de Daytona, tantas cosas carreras, pilotos, amigos, que digo, híjole, muy pocos. Claro que hay veces que en el momento estás y que dices, híjole, por muy poquito pude haber sido campeón, ¿no? Me quedé a nada de ser campeón y de haber hecho mucho más cosas y algunas decisiones que a lo mejor no fueron las ideales y que a lo mejor, porque también no sabes qué hubiera pasado, pudieron haber salido mejor las cosas, pero creo que salieron lo suficientemente bien y mi vida con la familia que tengo y todo, porque al final todas las decisiones y todo lo que haces te lleva a alguna cosa y es donde estoy ahorita, ¿no? Y aunque, a ver, sí, como mi carrera, pues, me hubiera gustado que pasaran algunas cosas, pero teniendo lo que tengo ahorita, y entonces no pasaría. Entonces pues sí, es mucho agradecer con la vida y toda la gente que me ha ayudado a estar donde estoy. Oye, Michel, ahorita tocabas un punto, corriste cualquier cantidad de automóviles totalmente diferentes, un tipo fórmula, stock cars, de resistencia. Es muy difícil adaptarte a cada tipo de automóvil, tienes que variar tu manejo. ¿Dónde te sentías mucho más cómodo? Evidentemente los fórmulas es donde más reconocimiento llegaste a tener, pero ¿es muy complicado para un piloto tener que cambiar de automóvil? Mira, unos más que otros, y a ver, hubo transiciones que sí fueron fuertes, porque cuando llegas a correr con los mejores del mundo, ¿no? O sea, después de 9 años en haber estado corriendo en la kart, en la IndyCar, cuando me fui a NASCAR, fue un cambio radical, muy grande, y con poco entrenamiento, entonces fue difícil. Tuve carreras buenísimas y carreras desastrosas, ¿no? De ahí me fui al Campeonato Mundial de Turismos, ¿no? Que era principalmente correr en Europa, que yo pues, había corrido en Europa, pero cuando íbamos con kart, ¿no? Corrí en Alemania, en Lausitzring, que era un óvalo, corrí en Brands Hatch, en el circuito cortito, y en Rockingham en un óvalo, pero pues, eran circuitos nuevos, coches, tracción delantera, y todos eran también campeones, o habían sido campeones del mundo, campeones del BTCC de Inglaterra. Entonces llegar, pues es como llegar ahorita a la Fórmula 1 de la nada. Como la película de Fórmula 1 después de 20 años del retiro. Sí. Pero bueno, por lo menos después de 20 años de retiro, aquí era pues de la nada, 100% como novato, ¿no? Entonces, lo mismo, tuve carreras muy buenas y sin entrenar, un año donde el equipo en el que estaba, estaban haciendo un cambio de tecnología y yo tenía como que los coches viejos. Entonces,
días buenos y días malos. Y luego el Campeonato Mundial de Rallys, pues lo mismo, era algo totalmente diferente. Y no es que pues, llegas y haces un rally en México, poco a poquito vas dando así, es llegar también ahí a lo más grande. Entonces yo lo comparo como cuando Michael Jordan se fue a jugar béisbol, ¿no? Pues a ver, pues no hay duda que es un superatleta y he leído mucho sobre eso y tuvo momentos increíbles y ahí medio le iba agarrando, pero pues es algo muy tardado y no puedes esperar que, pues porque juegas bien a la pelota, pues, en cualquier deporte de pelota. Entonces es algo así, pero bueno, al final también fueron experiencias increíbles cada una de ellas. Y hablamos de este tema de la versatilidad que tenías como piloto y esa facilidad que tenías para adaptarte a distintas categorías. ¿Alguna vez te llamó la atención la Fórmula E? ¿Tuviste alguna vez algún acercamiento? ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que la Fórmula E hace 12 años surgió como categoría? Y si alguna vez has estado ligado, ¿has tenido algún acercamiento para querer pilotar un Fórmula E? Pues mira, sí, te cuento antes no me acuerdo ni cómo se llamaba el coche, pero hubo antes de la Fórmula E un primer Fórmula eléctrico que se usó como base para lo que es la Fórmula E, y fue hubo en Cancún la reunión global de jefes de Estado, no sé si fue el G13, el G5, el G8, no sé qué número fue, pero debe haber sido por ahí del 2010, yo creo, más o menos. Llevaron ese coche, ahí lo manejé ahí en Cancún, afuera del centro de convenciones. Felipe Calderón era el presidente y salió y lo vio, y que es un fanático de los coches, el presidente Calderón. Y luego, para la primera temporada, Oriol Servia, que es pues, de mis mejores amigos, que corrimos muchos años juntos en la CART y en la IndyCar, era pues director de equipo y en teoría medio socio ahí con Jay Penske. Ahorita el equipo ya no, así que es 10 Penske, ¿no? Y él es el jefe del equipo. Él es el jefe, sí. Su facha de piloto no la puede negar. Su lente oscuro siempre. Exacto, entonces peinadito. Ahí está Ray, y Oriol estaba con Ray Penske ahí y cuando empezaba el equipo, y sí platiqué con Oriol y traté de ver la posibilidad, vi algunos patrocinadores y tristemente no se dio. Me hubiera encantado haber sido parte del inicio, y después también tuvimos muchas pláticas para ver si podíamos traer la Fórmula E a Cancún. Hicimos muchos viajes, vino Alberto y todo el equipo que estaba en México, metidísimos, y le dedicamos mucho tiempo, y tristemente no se hizo, porque creo yo que es algo que hubiera sido increíble y donde hubiera lucido todavía más, pero bueno, al final se hizo. ¿Por qué no se logró ese acuerdo? Pues mira, fueron muchas cosas, ¿no? Necesitábamos buscando apoyo del gobierno, ¿no? De algunas marcas mexicanas. Hacer un evento en las calles también es mucho más caro, mucho más complicado. Pero de alguna forma, lo platicábamos antes de entrar al aire, pues creo que también le da un sabor muy padre, y también es más fácil acercar a toda la gente porque puedes llegar caminando, ¿no? Entonces, tristemente no se hizo, pero bueno, de alguna forma sí muy cerca de haber estado de lleno en la Fórmula E. No, y ahorita, por ejemplo, platicando de que tú hubieras sido el precursor de traer el ePrix a Cancún, no se llamaría Ciudad de México, pues el próximo 10 de enero del 2026 van a cumplir 150 carreras. La evolución ha sido brutal. Un automóvil no terminaba una carrera y ahora ya tienes coches que están pegándole a los 320 kilómetros por hora. ¿Tú cómo ves el tema de entretenimiento contra deporte? Porque la Fórmula E ha procurado mucho que el deporte sea entretenido, porque en otras categorías se empezó a perder ese entretenimiento porque ya eran muy marcadas las distancias. ¿Tú cómo ves eso, Michelle?
A ver, a mí me gusta mucho cómo lo han hecho, cómo lo han llevado poco a poco, cómo empezaron muy cerrados en el tema del reglamento y lo han ido abriendo poco a poco, cómo ha progresado el tema de la tecnología, como dices, de tener que empezar con 2 coches y cambio de piloto a coches mucho más rápidos, que consumen más, pero que no consumen tanto más energía y que duran toda la carrera, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que algo parte importante de la historia del automovilismo mundial es que ha servido como laboratorio para los coches que vemos en la calle, que yo creo que por ahí de los 90s a los 2010 por ahí en general se perdió, y creo que ya tanto en la Fórmula 1 como en la IndyCar, como en los prototipos y en especial en la Fórmula E, ha regresado eso, ¿no? Y que pueda servir como aprendizaje para los ingenieros y todo, para que se aplique esta tecnología a la calle. Y en la parte del espectáculo lo hacen increíble, ¿no? Los hospitalities, la música, la gente que invitan, y preocuparse, pero se preocupan mucho por la gente y que las carreras siempre sean competitivas. Entonces siempre es saber quién va a ganar, es imposible. Sabemos que eres un gran promotor del automovilismo mexicano, que estás muy de cerca con las nuevas generaciones de pilotos. ¿Tú ves que algún piloto mexicano en el corto plazo pudiera estar en Fórmula E? Pues bueno, a ver, ya estuvo Chava Durán. Esteban corrió también algunas carreras. A ver, sería increíble, ¿no? Ahorita creo que en general vienen mucho del tema de Europa. Hay muchos pilotos que a lo mejor salen o que no tuvieron una carrera muy exitosa en la Fórmula 1. Bueno, algunos, ¿no? Algunos sí tuvieron carreras exitosísimas, estilo un Felipe Massa, pero sacan a muchos pilotos de la Fórmula 2, de la Fórmula 3, de prototipos. Entonces, viendo eso, pues a ver, ojalá y el güerito Noel León sí llegue a la Fórmula 1, que ahí va a estar, pero pues creo que de alguna forma podría ser un paso natural si es que no sale algo para la Fórmula 1, ¿no? También trabajo y le ayudo al Copetín Salvador de Alba, sí, que corren... Gana todo lo que corre en México. Sí, gana. Sí, corre en México. Es buenísimo. Él ha estado más por la parte de Estados Unidos, pero estoy seguro que tiene el talento de que si se diera una oportunidad lo haría increíble. Oye, a manera de chisme, ¿ya lo van a subir de Indy Lights a Indy? ¿Tú qué sabes ahí? ¿O a competir? Pues ahorita todavía no. En esas andamos trabajando para ver cuál va a ser el plan del año próximo. Ok. Oye, Michelle, y en estos 12 años, pues cuando empezó la Fórmula E, pues muchos pensaban que Alberto Longo y todos sus socios que estaban locos, que no iban a conseguir elevar esta categoría eléctrica a donde ha llegado hoy en día. Después de callar tantas bocas, ¿tú en dónde ves a la Fórmula E dentro de 10 años? ¿Qué crees que vaya a pasar con esta categoría y hasta dónde crees que vaya a evolucionar? Pues mira, lo decíamos hace rato, yo creo que han sido muy inteligentes en cómo la han llevado, ¿no? Y en todo en general, en la parte de los coches, las reglas, los motores, las baterías, las llantas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí en el tema de tener toda la categoría muy sustentable, supongo que van a ir paso a paso y siguiendo creciendo y tener coches un poco más rápidos, poco a poco, que sean más eficientes energéticamente, porque de alguna forma ahí es mucho más importante, y seguir evolucionando. O sea, a ver, es gente muy inteligente, que tendrá muchos planes, que seguramente están también muy en contacto con los fabricantes, ¿no? Con las plantas armadoras que están involucradas para ir viendo hacia dónde va la tecnología. Entonces, yo lo que veo es que va a seguir siendo una categoría que va a estar a la vanguardia al 100% en el tema tecnológico y de sustentabilidad, que es algo tan importante para el mundo hoy en día. Sí, y ahorita que platicas de sustentabilidad, o sea, la tecnología que desarrollan en la Fórmula E, los laboratorios, por eso hay tantas marcas
tan metidas en lo que es el desarrollo del powertrain, que es básicamente lo que alimenta un automóvil eléctrico. Dentro de todo esto, hace unos 3 años le preguntábamos a Alberto que en cuánto tiempo veían que pudieran tener los niveles de audiencia de Fórmula 1, o sea, en 5 años. O sea, le quedan 3 años a lo que nos platicaba Alberto. ¿Tú crees que en algún punto pueda superar Fórmula E a Fórmula 1? Porque es un pique directo, son primos hermanos, la compañía es la misma, los dueños. Son primos hermanos. ¿Tú crees que pudiera darse esto por cómo está el contexto mundial? Pues mira, yo creo que nunca digas nunca, ¿no? Hace unos años yo te diría imposible, ¿no? La Fórmula 1 en especial, pues desde que está el tema, a ver, ya era gigante, pero con Liberty Media y con Drive to Survive y todo esto, lo que es la Fórmula 1 ahorita es una locura, ¿no? Era un deporte mundial con millones de seguidores, pero bastante de nicho, ¿no? 100%. Exacto. Y ahora sí ya a donde vas todo el mundo sabe de los pilotos, y que si Hamilton, y que si Leclerc, y que si Carlos Sainz, todo, y Max Verstappen, y que si Checo, todo el mundo sabe de Fórmula 1, ¿no? Y eso también ha beneficiado a la Fórmula 1 al mismo tiempo. A ver, al automovilismo. Entonces, todo esto lo digo porque a ver, esta gente de Liberty Media son muy, muy, muy buenos para entender, para saber, te repito, toda la gente que está metida en la Fórmula es gente muy visionaria, y estoy seguro que esto va a seguir creciendo con muy buenas bases, porque al final también es muy importante, ¿no? Porque a veces que empresas y cosas crecen a lo loco, pero si no tienen una buena base, son fácil de derrumbarse, ¿no? Entonces, con el concepto que tienen y todo, yo sí, a ver, no sé si en 3 años, pero sí creo que tiene todo la Fórmula E para llegar a ponerse a ese nivel. Sí, y sobre todo, Gabo, por ejemplo, el coche que vamos a estar revelando, bueno, no revelando, porque ya quisiera yo, ¿no? Vamos a estar conociendo en el 2026, ya le va a pegar a los 360 kilómetros por hora. O sea, ya va a ser el segundo monoplaza más rápido del planeta. O sea, ¿qué es manejar a esa velocidad, Michelle? O sea, te distraes tantito y estás en el muro por el tipo de carreras. O sea, tú sí concebías que un automóvil eléctrico pudiera alcanzar esas velocidades tan rápido. Pues lo mismo, ¿no? Nunca digas nunca. Y a ver, los motores eléctricos son una maravilla, ¿no? Yo creo que sin ser experto, también aquí te metes al tema histórico, pero los motores eléctricos tienen pues más de 100 años, ¿no? Y son una maravilla, pues tienen muy pocas piezas, entonces tienen mucha vida, ¿no? Con un mínimo mantenimiento, duran mucho, tienen muchísimo torque. Entonces siempre el tema ha sido el tema de las baterías, ¿no? Que está evolucionando a pasos agigantados. Entonces, todo esto te lo digo porque ni me hubiera cuestionado, ¿no? Porque cuando estaba yo corriendo en la kart, pues nunca ni nos imaginábamos coches eléctricos corriendo, ¿no? O hubieras pensado pues, en coches que iban a andar a 50 kilómetros por hora en ese momento sin pensarlo. Pero como ha estado evolucionando desde que empezó la Fórmula E, a ver, pues claro, no lo dudo, y ahorita ya hay coches eléctricos que están llegando casi a los 500 kilómetros por hora en pruebas, y que aguantan las baterías 600 kilómetros. Sí, es una locura, ¿no? Y eso es lo que hay, en qué están trabajando, y luego esa tecnología, porque llevarla a temas de producción en miles de coches es mucho más complicada, pero llevarla para 20 coches, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, si ahora sí que en esta generación se da de coches, pues yo en 4 o 5 años, la generación que sea, hay que ver con qué cosas nos salen, que aunque creo que de alguna forma, por todo lo que es la sustentabilidad y todo, hacer tiempos en un circuito, hacer los tiempos de la Fórmula 1 y eso,
creo que ni siquiera es el target, ¿no? Porque creo que fuera de México, pues prácticamente corren siempre en circuitos callejeros, y, que sean no tan grandes, no con rectas tan largas. Cada vez hay más circuitos permanentes en Fórmula E. Lo que pasa es que lo que decías que pasó con Cancún, no es tan fácil crear un circuito en una calle, en el centro de una ciudad importante. Se necesitan que se junten demasiadas cosas y a veces eso no se puede hacer, y han involucrado ya cada vez un poco más circuitos urbanos como el de México, como está el de Shanghái también, que corren en donde se corre está Portland. Hay varios, pero al final de cuentas la esencia de la Fórmula E es acercar el automovilismo a las calles, acercarlo a la gente, y no solo en cuestión de autos, sino también de pilotos. Y esa es una de las cosas que yo más aplaudo de la Fórmula E. Y lo vemos en cada carrera, cómo la gente es capaz de poder acercarse, tomarse fotos, firmar merchandising con los pilotos, hablar con ellos. Y es algo que no pasa en otra categoría. Tú como piloto de varias competencias distintas, ¿cuál es tu mentalidad respecto a la cercanía que debe tener un piloto con la gente? Algo que sí logra hacer muy bien la Fórmula E. No, estoy 100% de acuerdo, ¿no? Y por ejemplo, yo que hice mi carrera internacional más en Estados Unidos y más en el kart, IndyCar, éramos mucho más abiertos, ¿no? En esa época, por ejemplo, tanto NASCAR como Fórmula 1 eran cerradísimos. Entrar al paddock que era... Imposible. Caminabas y no había absolutamente nadie, y todo eso es algo que se ha ido abriendo mucho, y la Fórmula E en el tema europeo como que fueron más pioneros, y ya ves ahora la Fórmula 1 que se ha abierto también muchísimo más a eso, ¿no? Porque pues, al final la gente quiere estar más cerca de los pilotos, que son los héroes, y de los coches, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita que tocabas el tema del piloto, Michelle, ¿qué tan difícil es cuando estás arriba estar escuchando a tu ingeniero, concentrado en un volante que ya te tiene más funciones que una computadora, y además como piloto, si has tenido la chance de platicar con Chava Durán y eso, estar tratando de gestionar súbele a la batería, no le gastes tanto, esto y el otro? ¿Es muy complicado adaptarse a todo este tipo de circunstancias? ¿O el que es bueno para hacer unos días tienes unas transiciones para adaptarte? ¿O por qué crees que los pilotos que vienen de Fórmula 1, el último caso, que lo decías Massa, el último caso el italiano que estuvo en Alfa Romeo, Giovinazzi, no pueden hacerla en Fórmula E? Pues mira, yo de entrada es más difícil cambiar de un coche más rápido a uno que no sea, a un poco menos, ¿no? También un Fórmula E, por el tema de la batería y todo, la distribución de peso es muy diferente. Las llantas tienen, como no puedes usar tantas llantas, pues no es, y tienen dibujo, es un tema pues, de agarre y todo, que es muy diferente. Y también fue diferente al principio, los que entraron al principio y que van poco a poco, y ya llegar, cuando todos estos cuates que llevan desde el día 1 llegar a competirles, pues a ver, todos ellos eran de nivel de Fórmula o de ese nivel, que ya conocen las pistas, los detalles de los coches, como dices, esos detalles, a ver, de ahorrar energía, cuando atacas, toda esa estrategia, no es que sea tan difícil, es que es pues alcanzar la perfección, que toma tiempo y toma horas de práctica, ¿no? Y al final es un campeonato del mundo, y pues para llegar a hacer eso, pues no tienes tantas horas para andar probando, exacto. Ahora que mencionas lo de los neumáticos, también pues nos adelantaron hace algunas semanas que por ahí podía haber ya neumáticos slicks para el futuro de la Fórmula E. ¿Tú qué crees que vaya a pasar en el futuro? ¿La Fórmula E se va a parecer más a la Fórmula 1 o la Fórmula 1 se va a parecer más a la Fórmula E?
Muy buena pregunta. Yo como me imagino es que van a ir se van a ir acercando, pero al final tendrá que haber una separación. Una separación, barrera, sí. Una barrera, ¿no? O sea, sí creo que la Fórmula 1 tendrá que, pues, aunque seguir evolucionando, mantener por lo menos durante un buen rato el tema de tener motores de combustión interna. ¿Con qué combustible? ¿Quién sabe? ¿No? Platicábamos pues que si se están yendo a combustibles más sustentables, ¿no? Sí. Y en teoría 100% sustentable desde su producción, ¿no? Porque, por ejemplo, tenías el etanol que no contamina nada en la explosión, pero sí mucho en su producción, ¿no? Porque necesitas pues muchísimo maíz y campos y destruyes y le haces mucho daño a la tierra, ¿no? Entonces, sí creo que mientras se vayan por allá, y a ver, sería pues buenísimo, dependiendo de qué pase en el mundo, pues como una transición poder lograr esos combustibles sustentables. Y la Fórmula E, por otro lado, a ver, es el nombre es la Fórmula E, ¿no? Es la Fórmula eléctrica. Entonces se tendrá que mantener por esa línea, y de alguna forma es en el desarrollo de baterías cada vez más ligeras, más eficientes, todo el tren motriz que hay mucho, que sean todo más eficiente en tema de las llantas. Entonces yo creo que, aunque la Fórmula 1 tiene su meta de ser 100% neutral de carbono para el 2030, la Fórmula E seguirá por este lado desarrollando estas nuevas tecnologías que estoy seguro que llegaron para quedarse siempre. Sí, y además la Fórmula E atacó un mercado juvenil que cada vez está mucho más acostumbrado, ya forma parte de su ADN el tema de la movilidad eléctrica, desde el patín del diablo, de muchísimas cosas. Michelle, si te parece, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Vale? A ver, Un attack mode. Exactamente, un attack mode. Nos contestas lo primero que te venga a la cabeza. Si tuvieras que correr una carrera de Fórmula E mañana, ¿qué ciudad elegirías para hacerlo? ¿México, Londres, Tokio, Berlín, China? No, México, obviamente México. Sí, Ahí- ni lo pensaba. ¿Ni lo pensabas? Ese es pasar por el estadio y que te estén gritando Michelle, 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 Exacto. Michelle. Sí, no, nunca lo dudaría. Luego, ¿en carrera prefieres atacar o defender posición? No, atacar, siempre. Bueno, prefiero defender si voy en primero, pero de todos modos creo que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Entonces, aunque vayas en primero, sí creo que atacar es siempre estar viendo para adelante es lo mejor. Sí, ser agresivo, el buen Michelle. ¿Cuál ha sido el auto más divertido que has manejado en tu vida? ¿Dentro o fuera de las pistas? Hijo, es que el tema divertido, cuando ganas todo es divertido, y cuando pierdes o cuando te va muy mal todo es horroroso, ¿no? A ver, de diversión, probablemente absoluta y pura diversión, el Baja 1000, ¿no? Ganamos el qué 2004 con mi papá y mis tíos. Entonces, como absoluta diversión, era como vacación. Tuvimos la oportunidad de correrlo, si no mal recuerdo, 2002, 3, 4 y 5. Y era acabando la temporada. Entonces era como que una vacación con mi papá y mis tíos. Entonces era mucha diversión, y haberlo ganado con ellos, pues todavía más. Mira, empiezo a encontrar similitudes de la película de Fórmula 1 con la película de Michelle Jonas. Cuando se va Brad Pitt ya de los circuitos, ¿a dónde va? A la baja. Exacto. Mira, nada más, ahí está. ¿Qué te da más adrenalina, Michelle? ¿Una arrancada perfecta o un rebase imposible? Pues probablemente un rebase imposible, ¿no? Que, a ver, que una arrancada perfecta, pues tiene muchas cosas, ¿no? A ver, ahorita que corrí en el fin de semana de la Fórmula 1, hice casi que 3 arrancadas perfectas que me ayudaron mucho. Y en general, la arrancada es el momento de más tensión en una carrera, ¿no? Porque están todos juntos, llegar a la primera curva, nunca sabes qué puede pasar.
pero Y más en México. Sí, con la recta tan larga, pero un rebase perfecto también, cuando son imposibles, es lo máximo. ¿Qué rebase es el que tú más recuerdas? Así que tú digas, híjole, en este sí me pulí, pero 10 de 10. A ver, me acuerdo uno a Scott Dixon en Portland, justo en la recta de atrás antes de la S rápida, que fue Scott Dixon no era suavecito. No. Fue muy, muy duro. A ver, está pensando, yo creo que, pues a lo mejor, pensando rápido ese. ¿Ese? Ok, mira. Si pudieras tener de coequipero cualquier piloto de la historia, ¿quién sería? De coequipero. Porque es el primer rival. Pues a ver, es que es una pregunta, es un poco cuando me dicen quién es el mejor piloto de la historia, ¿no? Siempre digo Mario Andretti por toda la cantidad de coches que corrió y que fue competitivo, ¿no? No fue el mejor en ninguna porque hizo demás, porque hizo muchas carreras, porque no se concentró en una. Pero bueno, vamos a pensar que si corriera en la Fórmula 1, pues probablemente Senna, ¿no? Y de ahí pues depende de la categoría a quién escogería, ¿no? Y la última, Michelle. ¿Qué canción pondrías para antes de arrancar tu carrera de Fórmula E en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez? It's a Beautiful Day de U2. Yo creo que es mi canción favorita, y cuando gané mi primera carrera de IndyCar en Milwaukee, venía entrando yo a la pista. Ajá. Y salió esa canción en el radio, y en ese momento dije, hoy voy a ganar, y así se dio. Entonces aunque no soy nunca, no pongo música antes de ver, pero si tuviera que escoger una, escogería esa. Mira, nada más. Pues a todo dar. Y oye, ¿qué prefieres tú, circuitos urbanos o circuitos permanentes? Pues de todo, todo me gusta. Al final mucho depende de cómo estás ese día, del coche y todo, pero al final es cuando andas bien, cualquier circuito es divertido, y cuando tu coche se siente bien, hay algunos un poquito más que otros, ¿no? Pero a ver, si tuviera que decir un día perfecto en un circuito urbano, probablemente lo escogería, porque es mucho más retador, y los errores te los cobran muchísimo más caros porque es barda, ¿no? Entonces, un buen día en un circuito callejero es lo máximo del mundo. Oye, Michelle, sabemos que ustedes los pilotos tienen días extraordinarios y días, híjole, que no sale una. Me acuerdo mucho de Chapu reventando el motor de Adrián Fernández en el autódromo. ¿Tú tienes algún momento que digas, híjole, este es el peor, el más terrible que haya pasado por sensaciones que cruzaron por tu corazón o ajenas a ti en pista? Hijo, muchísimos. Después de 37 años, pues muchos. A ver, pensando, por ejemplo, me acuerdo un día en Milwaukee que choqué y se destruyó el coche, y yo dije, a ver, aquí seguramente se acabó mi carrera. A ver, tuve muchos, ¿no? Pero pensando así, el primero que me vino fue eso, pero que al final acabó siendo de los mejores momentos, porque se destruyó el coche. Corríamos ese año con el chasis Lola, que era un desastre, y gracias a eso, que se destruyó ese coche, tenían que compraron un Reynard del equipo de Bobby Rahal, y de ahí nos empezó a ir súper bien el resto del año, ¿no? Entonces siempre las cosas pasan por algo, y pues tener fe que mientras luches y hagas y trabajes bien, pues esperar que las cosas van a salir bien. Tirándole el dardo a Lola, que de hecho está en Fórmula E. Su segundo año, sí. No, a ver, después gané, Carlos, pocos años regresé y gané mis primeras carreras con Lola. Es el primer coche que manejé fue Reynard, pero la primera carrera que corrí fue con Lola, entonces es una marca que le tengo muchísimo cariño, pero ese año fue complicado para la marca, ¿no? Que ese año en la IndyCar fue un coche desastroso, fue el año que trataron también de entrar a la Fórmula 1, entonces prácticamente entre esas dos cosas
prácticamente quebraron y tuvo que entrar un nuevo inversionista y todo, pero es una marca que le tengo mucho cariño. Oye, Michel, y ahorita en la Fórmula E de los pilotos que están para esta temporada, ¿tú a quién ves como favorito, como equipo y como piloto? A ver, yo creo que el tema de la experiencia, soy muy fan de la experiencia, a lo mejor porque ya me estoy haciendo viejo también y quiero No quiero que, exacto, no me queda de otra. Pero a ver, pues tienes a Antonio Félix Acosta, que siempre está muy competitivo. Siempre. Jean-Éric Vergne, Buemit, o sea, son pilotos que llevan pues prácticamente desde el principio muy competitivos y ahí están, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre están los pilotos, los más chavos o los que no tienen tanta experiencia o que van agarrando, que pueden ser alguna sorpresa. Está ahí es que también el Alzheimer está pegando duro. ¿Cómo se llama Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein también, que ya, a ver, no empezó desde el día 1, pero ya también lleva muchos años, ¿no? Entonces yo creo que va a estar ¿Y de equipo vas a decir Andretti? Peleado. Pues a ver, Andretti, claro que, a ver, Jake Dennis también, que no lleva no desde el día 1, pero es fuertísimo, ya fue campeón y ahí está todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, claro que, Andretti, claro que le tengo muchísimo cariño, me encantaría que fueran campeones, pero, por ejemplo, está Cupra, ¿no? Que ahorita gané las 24 horas y también en la TCR, ahorita con ellos corrí el campeonato del mundo con SEAT, que pues progresó, digamos que Cupra es un brazo de lo que era SEAT Sport, ahora es Cupra, ¿no? Entonces, pues sí, son equipos y marcas que les tengo mucho cariño. Oye, Michel, dentro de toda esta vastísima experiencia, y ahorita que tocabas el tema de la escudería Andretti se está convirtiendo en un monstruo global, porque tienen presencia en Indy Lights, en Fórmula E, están metidos atrás de Fórmula 1, NASCAR, o sea, en todos lados está. ¿Tú lo puedes llegar a ver como hoy día, junto a McLaren, como los dos grandes monstruos del automovilismo? Sí, a ver, va a ser, de alguna forma, pues esta nueva versión de Andretti, que es TWG, ¿no? De alguna forma, con estos diferentes brazos que tienen por todos lados, vamos a ver cómo van evolucionando, ¿no? Pero a ver, pues claro, McLaren, pero pues tienes a alguien como un Roger Penske, que a lo mejor no está tan fuerte, pero es un cohete tan poderoso dentro de todo el mundo, ¿no? Pero pues por lo menos como van, claro que es el equipo ahorita más grande del mundo, sí, con esta nueva incursión en la Fórmula 1 con el equipo Cadillac todavía más, porque a ver, tienen en Australia, en los Supercars allá, también tienen en IMSA, entonces sí es definitivamente... NASCAR decías ahora que están también con Daniel Suárez, ¿no? Sí, exacto, entonces es definitivamente ahorita como grupo el más grande y a ver, ojalá sea algo que dure mucho tiempo. Nuestro productor nos dijo, pregúntale a Michel de su participación con Cuarón. ¿Qué se sintió de estar con Cuarón? Pues una experiencia impresionante, ¿no? Hacer Roma, fue muy, muy chistoso, ¿no? Fueron a la escuela de mis hijos a hacer un casting a que los niños se apuntaran y estoy seguro, a ver, Alfonso Cuarón es un genio. Sí. Y estoy seguro que cada detalle lo tenía súper planeado. Y Marco, mi hijo, el segundo, se apuntó. Su mamá lo llevó al primer casting y lo volvieron a llamar y la mamá me dijo, si no podía ir, me dijo, ¿lo puedes llevar tú? Entonces yo lo llevé y ahí estábamos y de repente me dice, no, ¿puedes pasar tú? Y yo, pues, ¿cómo? Y entonces mi hijo ya se veía adentro. Sí, papá, para que salgamos los dos en la película, ¿no? Ya me dio pena decirle que no, pero yo soy malísimo actor. Cuando hacía algunos anuncios de mis patrocinadores y eso era pésimo, entonces dije, no. Yo recuerdo los de tiendas gigante, ¿eh? No, por eso ya era malísimo. Entonces dije, pues ahí, pero dije, no, pues por no decirle que no a mi hijo, ya entré, ya me hicieron hacer algunas cosillas y pues me volvieron a hablar y me volvieron a hablar y me volvieron a hablar.
Y platicando con mi esposa, Qué chistoso. yo dije, a ver, pues es que ni me veo. Dije, ella me decía, pues sigue tratando. Pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tienes la oportunidad y no quieres, pero si tienes la oportunidad a lo mejor sí. Y pues participar en una película de Alfonso Cuarón, pues No cualquiera. no cualquiera y nunca, ¿no? Pues al final me escogieron, a Marco, mi hijo, ¿no? Entonces eso, el pobrecillo, cuando le Saludos a Marco. dijimos... Sí, cuando le dijimos al pobrecillo se le rompía el corazón, pero... Y sí lo pensé hasta decir, híjole, pues como él no, pero... Y yo sí, pero vivir esa experiencia, ¿no? De verlo trabajar y tan profesional y sí fue muy impresionante su atención al detalle y todo lo que sabía y al final pues tuve un papel ahí bastante X. Mucha gente que me conoce ha visto la película y ni se da cuenta que estoy yo ahí, pero sí es una experiencia muy especial. A mí me encanta que te hayas abierto a otras cosas completamente distintas a lo que te... Saber, siempre es saber. Me encanta, a ver, más que me encanta, me choque que me platiquen. Y así es, a ver, oye, vamos a nadar con las ballenas, vamos a nadar, vamos a subir el Iztaccíhuatl, vamos. Me encanta vivir diferentes experiencias y conoces gente. Y a ver, al final obviamente no teníamos ni idea de lo importante que iba a acabar haciendo la película. Pero pues estar viendo los Óscares antes no te llevaron a los Óscares, ¿eh? Imagínate, hubiera sido ya la cereza en el pastel. Sí, eso hubiera sido perfecto, pero mi papel no era lo suficientemente importante, ¿no? Pero bueno, pero al final eres pues parte del proyecto y saliste en una película que ganaron los Óscares y en una película que al final será muy importante para el cine mexicano. Sí, oye, ya para ir cerrando, Michelle, ¿qué es lo más extremo que has hecho fuera del automovilismo? Porque sabemos que pues eso sí es extremo, no es cualquiera, pero lo más extremo, porque no te gusta que te platiquen. ¿Y qué te gustaría hacer a futuro? Porque sabemos que Michelle siempre tiene la cosquilla para andar probando cosas nuevas. Híjole, pues no sé, pues que sea de temas extremos, ¿no? Pues desde... A ver, paracaídas y bucear y... No, paracaídas es muy extremo. Yo avión, no me atrevo. a ver, en Australia cuando corríamos, había unos aviones cada año, invitaban a un piloto a aviones pues como acrobáticos y eso, que era fuertísimo que estaba G-Suit, eso también lo hice en Australia. ¿Y te llegaste a desmayar? No, gracias al traje. No, y a ver, cuando bajé, casi todos acababan vomitando y todo. Yo la libré de milagro. Una vuelta más y seguro no lo hubiera liberado, pero llegué bien. Pero me encanta subir montañas. Hemos subido al Ista. Con mi esposa nos gusta mucho la naturaleza. El Ista, el pico de Orizaba. Tristemente el Popo no se puede. Bueno, no se debe porque de que se puede, alguna gente hace las travesuras, pero está muy mal y no lo recomiendo. Pero sí, nos encanta el tema de naturaleza, caminatas muy largas. Vamos a hacer una en diciembre que se llama Mar a Mar, que cruzas caminando la península de Baja California. ¿De qué punto a qué punto? Porque está brutal. Híjole, se me olvidaron, sí sé, pero es para abajo, son como 100 y tantos kilómetros en 3 días. ¿Y en desierto? Uf. Entonces, pues al final es vivir experiencias, ¿no? Maratón, un medio Ironman, no hice el Ironman completo, ya no debo de correr tanto, entonces ya me prohibió el doctor porque tengo hernias por todos lados, pero sí, pues ahora sí que es vivir cosas. No, pues de qué has vivido, has vivido. ¿Y qué quieres hacer? O sea, a futuro, ¿algún reto que tengas todavía como pendiente? Pues mira, estaba el tema del Ironman completo, cuando hice el medio Ironman era como que lo seguía, pero empezaba yo a andar con mi actual esposa y sí es algo que, como que fue un proyecto para mí de cuando estaba separado los fines de semana que no tenía mis hijos, pues ayudaba como terapia, ¿no? Y de irte todo el día a la bici, a correr o lo que sea. Entonces me hubiera gustado, pero tío, por el tema de correr el doctor ya me dice que no lo debo de hacer. Me gustaría hacer algún evento de nadar largo, algún evento de unos cruzar el canal 10 kilómetros. No. Eso no. ¿Tan extremo, no, tan extremo. A ver, me gusta nadar y creo que nado bien,
pero eso ya es para muy profesionales, Sí, claro. ¿no? Y se trata de pasarla bien y a ver, tengo trabajo, tengo responsabilidades, tengo familia y cosas así, sí necesitan una preparación de muchísimo y no tengo, para ponerme un nivel así, tendría que ser dejar prácticamente todo, ¿no? Sí. Entonces tampoco no estoy tan obsesionado Sí, con es ir hacer a cosas. levantarte a nadar las estacas Sí. y todo Sí, eso, todo el diario. Todo el día, exactamente, ¿no? Y a ver, cuando hice el medio Ironman, sí fui a las estacas 2, 3 veces, pero pues al revés, lo que quería era el sábado irme porque si no me volvía loco solo en mi casa, ¿no? Entonces, ahorita no, afortunadamente tengo una familia padrísima que al final es lo que más disfruto es estar con ellos, con mi esposa increíble, mis hijos creciendo, entonces pues cada segundo que puedo estar con ellos es lo máximo y trabajo, ¿no? Organizamos la Supercopa Rostfrance, entonces también pues son fines de semana importantes. A ver, me encantaría correr como carrera a las 24 horas de Le Mans, creo que tengo, pero veo difícil que ya alguien me invite, pero como carrera sería mi máximo correrlas, ¿no? Wow. Pues Gabo. Nada, pues muchas gracias, Michelle. Qué gusto tenerte aquí en el podcast de la Fórmula E. Estás en tu casa y esperamos verte en las transmisiones aquí si Raúl nos da luz verde. No, yo no doy luz verde. Imagínate compartir con Michelle Jourdain. No cualquier día. Por lo menos para el de México, ¿no? Feliz de la vida. Va, pues ya estás. Gracias por todo, No, Michelle. a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que se repita pronto. Claro que sí, Michelle. Esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias pues, por escuchar un capítulo más del podcast de la Fórmula E. Y no olviden que estamos en todas las plataformas. Por ahí nos vemos, nos escuchamos. Y vayan a comprar los boletos para el E-Prix de la Ciudad de México que ya están a la venta. Exactamente, y ya que los compre, vaya el 10 de enero porque se le va a pasar increíble al 2026 Hankook Mexico City E-Prix. Así es, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. La Fórmula E está nuevamente en Ciudad de México. Ya lo saben, no deje de asistir al 2026 Hankook Mexico City E-Prix. En el Autódromo Hermanos Rodríguez este próximo 10 de enero. Se le va a pasar increíble desde las 7 de la mañana, automóviles en pista. En esa catedral del automovilismo. Hasta las 6, 7 de la noche donde empieza la música. Así es que no deja de ir. Compren sus boletos y asistan. Se le va a pasar fenomenal.